dice así: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Perdón. Wow, hoy el Señor nos va a hablar a todos los padres y vamos a estar viendo algo que tal vez no hemos visto o no hemos querido escuchar, ¿no? Y ¿qué es lo que mencionaba aquí Pablo? ¿A qué se refiere a Pablo? El apóstol Pablo nos menciona algunas instrucciones en cuanto a las relaciones dentro de la familia, tanto de los hijos a los padres, pero también como los padres a los hijos. Hay un principio espiritual en la palabra y es el padre, y es que el padre es el primero que se vuelve al hijo y el hijo entonces se volverá al padre. Como padres tenemos la autoridad y el respaldo de parte de Dios para levantar a nuestros hijos, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad delante de Dios de levantar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Vamos a estar teniendo unas preguntas en nuestra guía y vamos a la primera pregunta. Dice, ¿por qué Pablo nos dice a los padres no hagan enojar a sus hijos cuando usualmente son los hijos los que hacen enojar a los padres? Y sigue aquí en esta pregunta, ¿cómo puede un padre hacer enojar a sus hijos? Wow. Sabes, Emi, muchas veces escuchamos de que, este huerco me hizo enojar, o este niño no hace caso, o nos desesperamos con ellos, ¿no? Y muchas veces queremos culpar a los hijos de indisciplinados, que no escuchan, que no obedecen, que no siguen instrucciones. Pero ¿no será que es nuestra falta de paciencia? ¿No será que tal vez es nuestra falta de instrucción a ellos, que no les enseñamos a ellos cómo es seguir en obediencia, cómo es vivir en obediencia? Sabes, de niño a mí mis papás me regañaban porque decían, ¿por qué mientes mucho? Y un día yo me acuerdo que le dije a mi mamá, es que tú mientes todo el tiempo. Y mi mamá, no. Le digo, sí, que si vamos a la tienda y te digo, oye, ma, compra esto, me dices, oh, ya lo compré, está en la casa. Llego a la casa y resulta que no había nada. Y era una forma sutil de ella para deshacerse de mi petición, ¿no? Y muchas veces y nosotros no entendemos que los hijos son reflejo de nosotros mismos. Y cuando nos enojamos con ellos, no es porque, sí, y no estoy, y créanme, cuando estoy hablando de corregir, tenemos que corregir, pero medita también, medita. ¿Por qué me desespero tanto mi hijo? ¿Por qué mi hijo no hace lo que le pido? ¿Será que no le has modelado o no le has enseñado cómo hacer lo que tú quieres que él haga? Y Colosenses 3:21 dice algo especial. Dice, padres, no irriten a sus hijos o no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Sabes, muchas veces nuestra corrección, lo que nosotros queremos venir a corregir, terminamos desanimándonos. Y cuando hay desánimo en ellos, creamos ira en ellos cuando nosotros venimos a tratar de corregirlos. Así es, Ramiro, está fuerte eso que decías y me encanta que en lo que leías decía que el Señor nos ha dado la responsabilidad de instruirlos o de guiarlos, pero en la palabra de Dios, ¿sí? Y a veces lo hacemos y mire, yo que, como decía hace un rato, estamos experimentando esto de ese hermoso rol, esa asignación del Señor de ser papás, y ciertamente no hay un instructivo específico, diríamos por allí, pero sí tenemos una forma de instruirlo. Y quiero llevarte rápidamente a la segunda pregunta. La palabra criar significa guiar a la madurez. ¿Están mis hijos madurando en el Señor? Hace esa pregunta. ¿Qué he hecho como padre para que mis hijos puedan madurar más en Dios? Y Ramiro, se vincula a lo que decías hace unos minutos, estoy instruyéndolo, estoy guiando a mi hijo en la forma en la que el Señor me ha establecido. Dice el Salmo 127:3, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Quiere decir que los hijos vienen como un regalo de Dios, como una bendición de Dios. Y tal vez cuando son bien pequeñitos o son bien chiquitos, podemos sentirlo así, pero cuando van creciendo, pues tal vez, como decía Ramiro, se complica un poco la cosa o decimos, pero es que este adolescente está rebelde o está mal portado o es desobediente.
Y creo que lo importante que nos está resaltando en esta pregunta es que se nos ha asignado la labor de guiarlos a la madurez, de poder guiarlos a ellos a la madurez en el Señor. Y muchas veces lo que está sucediendo es que necesitan un poco más de tiempo con nosotros, un poco más de tiempo a la luz de la palabra, un poco más de tiempo en poder guiarlos. Tal vez si lo que has intentado hasta ahora no te ha resultado, pregúntale al Espíritu Santo, guíame a través de la palabra en qué puedo hacer para guiar a mi hijo a que crezca en el Señor, a que madure en el Señor y que yo pueda, que no me avergüence, sino que pueda yo sentirme tranquilo de lo que Él está haciendo. Amén, así es. Vamos a la pregunta número 3. Dice, según el texto bíblico, ¿cuál es el parámetro para criar a mis hijos? ¿Qué significa disciplina e instrucción del Señor? ¿Y cómo puedo modelar a Cristo a mis hijos? El versículo es claro y dice, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según, número 1, en la disciplina y número 2, en la instrucción del Señor. Esos son los parámetros en los cuales nosotros tenemos la obligación de criar a nuestros hijos. Pero ¿qué significa disciplina e instrucción del Señor? Si nos vamos a Salmo 119:9, dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Qué necesitamos nosotros para enseñar la disciplina e instrucción del Señor a nuestros hijos? Es su palabra. Es enseñarles a ellos la palabra de Dios, inculcarles la palabra de Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, no en el camino de él, sino en el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es nuestro deber encaminar, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, pero también con su palabra. Y nosotros a la misma vez, así como le contesté a mi mamá, pues que yo hago lo que tú haces, o a mi papá le decía, yo hago lo que tú haces. Nuestros hijos modelan lo que nosotros somos. Y si nosotros no vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿qué crees? Ellos no van a vivir conforme a la voluntad de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, ¿qué crees? Ellos no van a leer la palabra de Dios. Si tú no adoras, ellos no van a adorar. La forma más útil en la cual nosotros podemos instruirlos es nosotros mismos modelando, por ejemplo, viviendo en ejemplo para que ellos puedan seguir nuestro ejemplo. La otra vez estábamos a punto de comer y Josiah solito puso sus manos y empezó a orar. Y nos quedamos así como que, ay, ternurita. Pero fue porque constantemente nos vean a él y a mí orando antes de nuestros alimentos, nos ve orando. Estábamos el otro día en la iglesia, estábamos orando en una junta y estábamos con nuestras manos levantadas. Y Josiah levantó sus manos también de la nada. Empezamos a modelarle a él la forma en que nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Me encanta eso, Ramiro, que mencionabas y tiene mucho que ver con ya la pregunta número 4, pues que es muy sencillo de saber. Dice, ¿cuál es el manual de disciplina e instrucción del Señor? Y cada cuánto estoy enseñándoles ese manual a mis hijos. Pues ya lo habíamos conversado, el instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, ¿sí? Cada cuánto tomo yo ese libro y lo comparto con mis hijos, cada cuánto yo me siento con ellos y tal vez tenemos una meditación en un versículo bíblico, tal vez cada cuánto hacemos un devocional familiar, cada cuánto podemos reunirnos nosotros y decir, bueno, vamos a hacer tal vez un grupo vida en mi casa, en mi familia, o sea, en mi núcleo directo familiar. Y Ramiro, tiene que ver con lo que mencionabas de modelar. A veces nuestros hijos pues escuchan o saben, oh no, mi mamá va a la iglesia o mi papá va a la iglesia, pero no los vinculamos. Es necesario que los traigamos a ellos y que los involucremos en lo que estamos haciendo. Si estás orando, pídele que te acompañe en oración. Ven, acompáñame a orar, aunque esté chiquito, aunque esté de mediana edad, aunque no sepa orar, pídele que te acompañe a orar contigo. Tal vez te ve leyendo la palabra
o no lo haces, comiénzalo a hacer con mucha más intención, que ellos puedan ver, que puedan tener un espacio de tiempo para leer la palabra y que tal vez no sea, Ramiro, como decíamos, a la secreta. O sea que en la iglesia se lee la palabra, pero en la casa no. Y lo que sucede es que ellos van perdiendo ese hábito, eso que se convierte en un estilo de vida para ellos. Es importante que los retomemos. Y decías, Ramiro, citabas sin duda alguna ese versículo que conocemos en Proverbios 22:6. Yo lo conseguí en la Nueva Traducción Viviente y dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Sí, hagamos la tarea con respecto a nuestra área espiritual, que considero es de mucho valor. Y termino con esto en Deuteronomio 6:7, dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Está hablando de la palabra de Dios, y que tú y yo podamos instruir y disciplinar a nuestros hijos a través de la palabra de Dios. Amén, así es. Vamos al punto número 5. Dice: tómate unos minutos para pedirle a Dios que te ayude a ser mejor padre. Bendice a tus hijos y haz un compromiso con Dios de ser un padre que enseña a sus hijos en el temor y la disciplina del Señor. Quiero hacer aquí un paréntesis rapidito. No estoy hablando que mi mamá es una mentirosa, ¿no? Y yo simplemente, cuando ella me decía: ¿por qué haces esto? Yo le decía: pues es que tú lo haces. Pero sabes también que es algo que yo aprendí de mis papás, es el temor a Dios. Tú decías, Emila, ¿por qué no hacer como un grupo vida en la casa con tu familia? Sabes que cuando nosotros éramos niños, mi mamá nos sentaba a mis hermanas y a mí en la sala, estábamos chiquitos, y mi mamá tenía tenía un púlpito y jugábamos, nosotros le decíamos el cultito, y mi mamá nos enseñaba versículos de la Biblia, nos enseñaba pasajes de la Biblia, historias de la Biblia, ahí en la casa. Un día cotidiano, como si nada. Ella salía de su trabajo, era maestra en México, llegábamos y hacíamos eso, y después orábamos, cantábamos, mis hermanas cantaban, mi hermana Priscila levantaba la ofrenda, y a veces a mí me tocaba predicar ahí. Y sabes que eso marcó mi vida tanto que hoy en día puedo decir que mi llamado viene marcado desde mi crianza, de la forma como me criaron mis papás. Ellos fueron los que inyectaron esa semilla en mí, de que ahora se ha convertido en mi llamado. Mi papá, un hombre de oración. Yo veía a mi papá que en la iglesia, cuando endemoniados se manifestaban, siempre le llamaban al líder de los diáconos: hermano Ramiro, venga y ore por esta persona. Y ahí iba mi papá, iba con su equipo de oración y empezaron a orar por esas personas. Y eso inculcó algo en mi vida. Puedo hablar de Nayeli, no muy lejos, que viene de una familia de generación de pastores. Y sabes, tú no necesitas ser un ministro, no necesitas tener tal vez el background que pudimos llegar a tener algunos. Es tu forma de cómo tú estás viviendo hoy en día. Y si tal vez tú dices: Ramiro, Emi, yo no he vivido una vida en la cual yo le modelo el temor de Dios a mis hijos, no le modelo una vida de obediencia al Señor a mis hijos, quiero cambiar. Y estás a tiempo de hacerlo. Estás a tiempo de poder tú mostrarle y modelar a tus hijos la forma como deben de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y hoy queremos orar por ti, Padre. En el nombre de Jesús, hoy oramos por toda persona que tal vez siente que ha fallado en modelarte a ti y a sus hijos. Señor, primeramente pedimos que haya un cambio radical en sus corazones, en sus vidas, que haya una transformación genuina en sus vidas. Y Señor, deposita de tu temor en ellos, deposita de tu sabiduría para todos nosotros como padres, Señor. Y ayúdanos, Señor, para poder instruir a nuestros hijos conforme a tu voluntad. Y Señor, no queremos que simplemente sean palabras de órdenes para nuestros hijos, sino que nuestra vida propia hable por sí misma y te modele a ti, Señor, hacia nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ramiro, hermoso.